No sé si estuvieron ayer, pero entonces creo que no todos. Entonces voy a tener que dar un pequeño resumen de lo que vimos ayer para poder entender lo que vamos a ver esta mañana. Por lo pronto te invito a abrir tu Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Y en lo que tú llegas a ese pasaje, vamos a hacer una oración. Puedes estar en tu lugar, o si quieres ponerte en pie lo puedes hacer, pero vamos a orar a nuestro Padre pidiendo su bendición para su palabra esta mañana. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque eres bueno, porque, Señor, hemos podido disfrutar de una mañana tranquila, Señor, preparándonos para este momento en que te podemos alabar, en que podemos reconocer, Padre, quién eres y qué haces en nuestras vidas. Y, Señor, lo único que te pedimos, Señor, es que a través de tu palabra podamos ser instruidos, Señor, guiados, motivados a seguir adelante a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando. Que podamos, Señor, entender el mandato de este día, Señor, y que sea tu palabra, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, y llevándonos a la obediencia. Te alabamos, Señor, por ello, y te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes ocupar tu lugar, hermano. Las conferencias giraron en torno a un tema que es la iglesia en los últimos tiempos. Y bueno, si bien ayer veíamos que aparentemente para muchos estamos viviendo los últimos tiempos, la realidad es que no sabemos si estamos viviendo los últimos tiempos. Creemos que sí, creemos que probablemente la iglesia estamos llegando al final, pero no sabemos si esto es verdad. No sabemos si esto es verdad. Lo que sí sabemos es que necesitamos encontrar en la palabra de Dios una motivación para continuar adelante, independientemente de si ya estamos o no estamos cerca del fin de los tiempos. Entonces, ayer empezamos a ver 3 mandatos de Cristo a la iglesia que nos ayudarán a resistir en espera de su regreso. Lo que estamos esperando es el regreso de Cristo. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, qué día, pero sabemos que Cristo viene. Y entonces el primer mandato que vimos en el capítulo 1, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, es sean fieles. Segundo mandato, capítulo 2, sean entendidos. Sean entendidos. Y por último, capítulo 3, el capítulo que nos corresponde esta mañana, sean disciplinados. Sean disciplinados. Y bueno, hace rato cantábamos un canto que dice que Dios puso en orden todo el caos, ¿no? Todo el caos fue ordenado perfectamente por Dios. Dios es un Dios de orden. Si ustedes leen Génesis 1, la creación, hay un orden perfecto de parte de Dios, un día y otro día y otro día y otro día. Avanzamos un poquito en la historia y el pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto, Dios lo tiene que disciplinar porque es un pueblo terco, rebelde, necio, y entonces Dios tiene que disciplinar a ese pueblo. Llegamos a los reyes y pasa lo mismo con los reyes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, con Saúl? Saúl Dios le dice, ve y mata a Agag, y mata a todo el pueblo de Agag, y acaba con todos los animales incluso. Y Saúl dijo, ¿cómo vamos a matar a las vaquitas si son tan ricas? Y entonces él dijo, vamos a guardar lo mejor y vamos de ahí a ofrecer a Dios adoración. ¿Y qué le dijo Dios a través del profeta Samuel? Se complace Dios más en los sacrificios, en las ofrendas, que en que se le obedezca a Dios. Y recordamos que Dios dijo que mejor es que obedecer que los sacrificios. Y Dios tuvo que disciplinar a Saúl. Lo mismo pasa con David. Años después, David está en su palacio al mediodía, se levanta de la cama y en lugar de ir a trabajar como todos los reyes de la tierra, David se levanta, ve una mujer hermosa, la toma, la hace suya. Tienen un hijo, está embarazada, hace venir al marido para intentar engañar al marido, no puede hacerlo, y entonces determina enviar al marido al frente de la guerra para que el marido muera, y Dios tuvo que disciplinar a David. Dios tuvo que disciplinar a David. Dios tuvo que disciplinar a las 10 tribus del norte de Israel, al reino de Israel, y vinieron los asirios y los llevaron cautivos. Y Dios tuvo que disciplinar a las 2 tribus del sur,
Y vinieron los babilonios y los llevaron cautivos. Para nosotros, hablar de disciplina no debería de ser, cuando menos, extraño, porque Dios es un Dios de orden, de disciplina. Dios es un Dios de orden. Y Pablo se da cuenta que hay una situación que tiene que corregir, algo que tiene que corregir en la iglesia en Tesalónica. Algo está pasando ahí que a Pablo no le gusta. Ya había dado un mandato previo. Si me acompañas a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, por favor, ahí un poquito atrás, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, ahí en el verso 10 a la mitad, dice: pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Parecía que algunos creyentes en la iglesia de Tesalónica andaban de ociosos, sin trabajar. Preferían decir: bueno, si ya Cristo viene, si ya Pablo nos enseñó que Cristo está por regresar, entonces ¿para qué trabajamos? Mejor nos quedamos como estamos, esperando que Cristo venga. Y entonces estos hermanos, a Pablo les dicen: ocúpense en sus negocios, pónganse a trabajar, en otras palabras, hagan el trabajo que les corresponde. Trabajen con vuestras manos, les dice más adelante. Y parece ser que este mandato de la primera carta no dio resultado, porque Pablo tiene que escribir en la segunda carta palabras al respecto de esta situación que estaban viviendo en la iglesia. Y entonces Pablo les dice: sean disciplinados, sean disciplinados. Primero Pablo y sus amigos, sus compañeros de misión, piden apoyo de oración por los hermanos. Entonces, la primera característica de la disciplina que Pablo quiere decirle a la iglesia, en este caso, es: sean disciplinados en la oración. Sean disciplinados en la oración. Vean ahí el capítulo 3, segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Por último, dice Pablo, lo último que quiero decirles es esto: ayúdenos orando por nosotros. Hermanos, ayúdenos orando por nosotros. Pablo le pide a la iglesia que oren por él. Tenían necesidades, estaban pasando por pruebas, estaban pasando por dificultades en Corinto, y Pablo les pide que oren por él. Escucha, mi hermano, cuando llevamos las cargas de oración por otros, nuestra propia carga se hace más ligera. Y voy a dar la razón. La razón es porque aprendemos a confiar y a depender por completo de Dios. En la oración no cambiamos la voluntad de Dios. En la oración nosotros nos seguimos, nos ponemos bajo la voluntad perfecta de Dios. Reconocemos que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es lo que necesitamos. Y como veíamos ayer, incluso la persecución, la tribulación, todos los problemas que pudiéramos tener, Dios los usa para lograr un propósito más grande en nosotros. Entonces, cuando yo oro, yo estoy confiando en que Dios tiene mi vida en sus manos y que Él me puede sostener aún a pesar de las circunstancias. No quiero que cambie las circunstancias, no quiero que Dios cambie su voluntad, quiero aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué tan disciplinado eres en la oración? ¿Qué tanto realmente oras todos los días delante de Dios? Si tú le buscas a los hombres de la Biblia, por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día. Nuestro Señor Jesucristo oraba siempre.
Pablo manda a los tesalonicenses, capítulo 5, orad sin cesar. Todos no sabemos eso. Ahora, ¿qué tanto realmente oramos? Ahora, podemos engañarnos entre nosotros, podemos engañar al pastor, a Dios no lo podemos engañar. ¿Realmente tu vida de oración es una vida disciplinada en oración? ¿O eres medio indisciplinado? Es como aquel que quiere hacer dieta y dice voy a hacer dieta, pura lechuga, pero en la mañana se le atraviesa un tamal, al mediodía unos tacos de carnitas y en la noche unos tacos al pastor. ¿Qué tan disciplinada fue esa persona? Inútil. Mejor que no haga dieta. Mejor que no haga dieta. Requiere que disciplina. Nuestra vida de oración requiere disciplina. Y es lo que Pablo les está pidiendo a los hermanos. Oren por nosotros. ¿Para qué? Vean dos cosas que Pablo pide. Primero, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Les pidió que oraran para que la palabra de Dios se siguiera predicando con rapidez como ya había sucedido antes, que fuera recibida con el honor de ser la palabra del Señor. No es la palabra de Pablo, es la palabra de Dios predicada, explicada, enseñada por Pablo. Los apóstoles reconocían que su éxito en el ministerio debía en primer lugar a que ellos obedecían a Dios, pero también a que ellos, además de predicar la palabra de Dios, confiaban en que la iglesia estaba orando por ellos. Él confiaba en eso. Él confiaba en eso. Incluso les dice, así como fue entre vosotros. A ustedes son ejemplo de que esto es una realidad, de que la palabra puede correr, multiplicarse, enseñarse, pero requerimos que ustedes oren por nosotros. Segundo, que seamos librados de hombres perversos y malos. Que sean librados, que fueran librados de los enemigos del Evangelio. Conforme ellos viajaban de ciudad en ciudad, los enemigos de Pablo iban persiguiendo. Parecía que lo andaban, y realmente eso sucedía, lo andaban siguiendo de un lugar a otro. Llegaba a un lugar, predicaba y de repente llegaban los judaizantes, sus enemigos, a intentar pervertir el Evangelio. Obviamente estos hombres perversos son, la palabra en griego es atopón, así como se oye, atopón, violentos, agresivos, y también malos, malvados. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Estos hombres perversos y malos eran así porque eran incrédulos. A pesar probablemente de escuchar a Pablo predicar en las iglesias, ellos nunca habían depositado su fe en Cristo. No es de todos la fe, dice Pablo. Verso 3, pero fiel es el Señor. Y esta es la realidad cuando nosotros oramos. Esta es una realidad que debe de estar en nuestra mente. Dios es fiel. Dios es fiel. Esta es la razón de su confianza. La fidelidad de Dios no está relacionada con las circunstancias de ellos, sino con el Dios en quien ellos creen y a quien ellos oran. Dios es fiel en su creación, Dios es fiel en sus promesas, Dios es fiel en sus pactos, Dios es fiel en la salvación, Dios es fiel en la tentación incluso del creyente, Dios es fiel en el sufrimiento, Dios es fiel y fortalece a los creyentes y los protege incluso de Satanás mismo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y mi hermano, el problema es que nosotros dudamos de que Dios sea fiel, cuando lo que vemos en la Escritura es que siempre Dios es fiel. Lo cantamos hace rato, ¿no? Dios es fiel. Siempre Dios es fiel. Y Él va a suplir todas las necesidades del creyente. Él va a proteger al creyente. Él va a guardar al creyente. Él va a fortalecer al creyente. Y dice el verso 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Pablo tiene una confianza en que esto que Él les está pidiendo, en que este mandato que Él les está dando, ellos lo van a cumplir. ¿Qué van a hacer ellos por Pablo?
Orar. 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 Y mi hermano, yo creo que nada fortalece más el ministerio. Gracias. Nada fortalece más el ministerio de una iglesia, el ministerio de un pastor, de un misionero, de un evangelista, que la oración de la iglesia por él. Nada lo fortalece más. Saber que la iglesia está orando por uno lo hace sentir a uno contento, porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y eso nos da una seguridad en lo que hacemos, que no viene de las circunstancias, que no proviene de otro lugar más que de Dios. Pablo lo sabía, y por eso les pide a ellos que oren por él. Incluso, fíjate qué dice el verso 1, orad por nosotros. Y allí en el capítulo 1, verso 1, ¿quiénes son esos nosotros? Pablo, Silas y Timoteo. Sus compañeros de milicia, sus compañeros en esa misión en Tesalónica. Verso 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta era una bendición muy común de Pablo en sus cartas. Esta oración expresa la petición de que Dios, de que Cristo Jesús encamine y abra camino para que ellos obedezcan, para que ellos hagan lo que tienen que hacer, que sean impulsados por el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Es como si Pablo les hubiera dicho: hermanos, yo sé que están pasando por pruebas, yo sé que están pasando por tribulaciones, por persecución, yo sé que la vida cristiana no es fácil, pero acuérdense de dos cosas, hermanos. Primero, Dios los ama. Dios los ama. Y segundo, Cristo está con ustedes. Vean que habla de la paciencia de Cristo. Cristo sabe lo que estamos sufriendo. El autor de Hebreos dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, que Él vivió las mismas tentaciones que tú y yo vivimos todo el tiempo. Todo el tiempo nuestro Señor Jesucristo las vivió. La diferencia es que Él nunca pecó. Y nosotros vemos una tentación y parece que nos dice Dios: cae, agárralo, aprovéchate. Obviamente Dios quiere que el creyente resista pacientemente, que resista reconociendo el amor de Dios en su vida, y esto ayudará al creyente, lo motivará a confiar y obedecer a Dios, a confiar y obedecer en la palabra de Dios y a soportar en las dificultades. Yo sé que ustedes digan: bueno, yo tengo muchas dificultades, pastor, aquí nadie nos persigue, no estamos siendo atribulados, no estamos siendo perseguidos, yo estoy bien. Bueno, probablemente aquí sí, probablemente en este lugar sí, con la gente que está aquí sí, son tus hermanos, es tu iglesia, entonces difícilmente aquí alguien te va a criticar, a juzgar o a burlarse de ti. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en tu trabajo? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa ahí en donde vives? ¿Será que nadie se burla de ti? ¿Será que nadie se ríe de ti? ¿Será que nadie te critica? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Será que allá afuera en tu trabajo todos saben que eres cristiano? ¿O prefieres que nadie sepa que eres cristiano para que no se rían de ti? Y entonces evitas el sufrimiento. Lo mismo podríamos decir de la escuela y de la casa, ¿no? Que la vecina no sepa que yo soy cristiana. ¿Qué va a decir si todos los días le grito a mi marido? O que los vecinos no sepan que somos cristianos porque todo el día le rezongo a mi mamá. Y todo lo que me pide mi mamá yo le grito, porque no estoy de acuerdo que me ande pidiendo nada. Obviamente eso hace que no querramos que la gente sepa que somos cristianos. Pero cuando la gente sabe que somos cristianos, tenemos que aprender a vivir como es digno del llamado que Dios nos hizo. Primera disciplina en que Pablo pone un énfasis es en la oración. En la oración. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo oras todos los días? ¿Cuánto tiempo dedicas realmente a la oración? Dios podría aprobar tu oración y decir: ya deja de orar, hijo, ya oraste todo el tiempo,
ya, párale, ya no quiero que sigas orando. ¿O somos de los que oramos cada vez que hay algo malo en nuestra vida? ¿O somos de los que oramos cada vez que sucede algo malo, estamos hundiéndonos en un problema? Y entonces le gritamos al Señor: Señor, sálvame, rescátame, me estoy ahogando. Y no nos volvemos a acordar de Él hasta la siguiente vez que nos volvemos a ahogar. Pablo le pide a la iglesia, le dice a la iglesia que ellos deben de ser disciplinados en la oración. Y en segundo lugar, ellos deben ser disciplinados en la conducta. Había una conducta dentro de la iglesia que era algo que Pablo tenía que detener. Vean el verso 6. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Este error doctrinal había producido una conducta desordenada. Ellos pensaban, si ya Cristo viene, si estamos llegando al fin de los tiempos, entonces debemos de tener mucho cuidado, porque ¿para qué trabajamos? ¿Para qué nos ponemos? ¿Para qué esforzarnos tanto? Vean el verso 6. Pero os ordenamos, hermanos. Y miren, hermanos, hay un problema, y no es el niño. Hay un problema cuando encontramos un pero en la escritura. ¿Observaste el pero ahí? Ve el verso 6, ahí está en tu Biblia. Verso 6. Ahí en la escritura encontramos un pero. Un pero. En contraste con todo lo anterior, hay algo que debes de poner atención. Hay algo que debes de cuidar, dice Pablo. Os ordenamos, hermanos. Les llama hermanos a pesar de tener autoridad como apóstol, y les pudo haber dicho: yo soy el apóstol, ustedes se callan y obedecen, pero no lo hacen. Les llama hermanos y les pide en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la orden no es solamente una orden basada en la autoridad de Pablo, sino con la autoridad de Jesucristo. Era un mandato, no es una sugerencia, no es algo bueno, es algo necesario. No es algo que puedes tener, es algo que debes de hacer, dice Pablo. ¿Qué? Dice Pablo: que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Esta es una disciplina radical, hermanos. Habrá hermanos en la iglesia que se comporten, como dice Pablo, desordenadamente. Habrá algunos que sean de esa forma. Ve cómo Pablo lo explica ahí en el verso número 6: que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Verso 7: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Qué estaba pasando? Bueno, estaba pasando que algunos hermanos, al escuchar que el día del Señor ya viene, que Cristo está por regresar, habían decidido dejar de trabajar. Y dijeron: ¿ya para qué trabajamos? No tenemos necesidad de trabajar. Si ya Cristo viene, ¿para qué trabajamos? Que la iglesia nos mantenga. Esa es más o menos la idea. Que la iglesia me sostenga. Que me den de comer, que me den lo indispensable, y yo estoy orando para que Cristo venga. Y uno dice: ¿pero por qué no trabajan? Bueno, observa que Pablo les dice que Él les enseñó que trabajaran, ahí en el final del verso 6, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahí en el capítulo, un poquito atrás, en 1 Tesalonicenses, ahí donde estábamos en el capítulo 4, Pablo les dice que tienen que trabajar con sus manos. Ya les había enseñado que debían de trabajar, pero no les enseñó solamente en una clase, no los sentó y les dijo: a ver, el trabajo, punto 1, viene desde Adán, punto 2, es necesario, punto 3, no. ¿Sabes cómo les enseñó Pablo a la iglesia?
con el ejemplo. Ve cómo lo dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Nosotros lo hicimos delante de ustedes, nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Otra vez, cuando se refiere a desordenadamente, significa de ocioso sin trabajar. Y Pablo pudo haber dicho, yo ya les prediqué, ahora hermanos, sosténganme, ¿no? Yo ya trabajé, yo ya les enseñé, ahora hagan su parte ustedes. No, Pablo no hace eso. Pablo dice que no comieron pan de balde de nadie, sino, dice el verso 8, trabajamos con afán y fatiga día y noche. Esta palabra trabajo es muy importante. Es muy importante. Es algo que habla de un esfuerzo físico, habla de un esfuerzo para realizar una tarea en particular. Pablo ya había trabajado predicando, enseñando, evangelizando, discipulando. A pesar de haber trabajado en eso, además dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche. Esto significa que en los ratos que tenía Pablo libres, ¿qué hacía? Trabajaba. ¿En qué trabajaba Pablo? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice que Pablo cosía tiendas, hacía carpas. Recuerda que en aquel tiempo las construcciones como esta no existían, no eran de madera o eran carpas, y las carpas las usaban los viajeros para ir de un lugar a otro y sin necesidad de ocupar una casa, que no había hoteles, que no había, se quedaban al aire libre en este tipo de carpas. ¿Qué hacía Pablo? Cosía carpas. ¿De qué eran? Bueno, la mayoría no eran de tela, eran de piel. Y entonces, ¿qué hacía Pablo? Un oficio. Pablo tenía un oficio que trabajaba con sus manos. ¿Cuándo lo hacía Pablo? Voy a dar una idea. Imagínate que en la mañana tenía un estudio bíblico ahí en Tesalónica de 9 a 10. Y luego iba a visitar a la hermana Conchita de 11 a 12. Y luego regresaba donde vivía con sus amigos misioneros y se ponían a tejer tiendas hasta las 3 de la tarde que tenían que comer. Y luego, porque a las 4 tenían reunión en la iglesia. Y luego de 6 a 8 tenían otro discipulado. Y entonces llegaban a las 9 de la noche donde se quedaban a dormir. ¿Y qué crees que hacía Pablo? Cosía tiendas. Esa es la idea de este pasaje. Independientemente de mi labor como misionero, evangelista, maestro, además yo, dice Pablo, yo y mis amigos trabajamos con afán y fatiga día y noche. Escucha la razón, verso 8 al final, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Para que ninguno de ustedes diga que nos hizo el favor de darnos lo que necesitábamos. Para que ninguno de ustedes sienta una carga por nosotros. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pablo quiere que entiendan que el trabajo es necesario para ganarse la vida. Y bueno, yo esperaría que todos aquí trabajáramos, ¿no? ¿Sí? Bueno, algunos no trabajarán en una empresa, en una oficina, en una tienda, pero trabajan en su casa haciendo las labores de casa, ¿no? Algunos no trabajarán ni en casa porque van a la escuela, pero trabajan en la escuela. Espero. Algunos otros tienen un negocio y harán el trabajo en su negocio. Si tiene tierra, si tiene animales, hará su labor. Esto es lo que Pablo quiere, que cada quien haga lo propio, lo suyo, su negocio, que trabaje en su negocio. Vean el verso 9, Pablo les dice, no porque no tuviésemos derecho de que ustedes nos sostuvieran, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Yo les di un ejemplo y ustedes, en lugar de hacerlo, están haciendo lo contrario. En lugar de trabajar, se ponen de ociosos, andan desordenadamente, no quieren hacer nada.
Esa es la idea que tiene Pablo aquí. Él tenía derecho porque Él les enseñó a ellos, Él les llevó el mensaje a ellos, y el obrero es digno de su salario, lo dice Lucas, ¿no? Bueno, son palabras del Señor. El obrero es digno de su salario, él tiene derecho, pero a pesar de tener derecho, él se ganaba la vida con sus manos. Con sus manos. Su idea aquí de Pablo es que los cristianos no deben de esperar a que otros cuiden de ellos, sino que deben de sostenerse a sí mismos tanto cuanto sea posible. Y hay un versículo que aquí quiero que me acompañes, Primera de Timoteo capítulo 5, verso número 8. Y esto es para todos, no solo los varones. No, esto es para todos. Todo cristiano debe poner atención a estas palabras de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso número 8. Ya me están ayudando aquí en la pantalla, entonces, pero búscalo en tu Biblia, también lo necesitas tener presente. Porque, dice Pablo a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos, y voy a detenerme tantito, ¿qué es proveer? Dar sustento y abrigo, casa y comida, esa sería la idea. Dar lo mínimo indispensable. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Pusiste atención? Si tú no provees, si tú no trabajas, si tú no haces nada en tu casa, eres peor, has negado la fe primero y eres peor que un incrédulo. Porque los incrédulos, ¿qué hacen? Salen a trabajar, hermanos. Ellos salen a trabajar. Ellos salen a trabajar. Ellos no van a glorificar a Dios en su trabajo, pero salen a trabajar. Saben hacerlo. Pablo lo que quiere es que los hermanos en Tesalónica, a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución, las tribulaciones, los problemas, las dificultades de la vida diaria, ellos se ocupen de su negocio y salgan a trabajar con sus manos. Porque quien no lo hace es peor que un incrédulo. Y somos creyentes, ¿no? Somos hijos de Dios, eso decimos. Por lo tanto, debemos comportarnos como un hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 8 dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios hoy sigue trabajando. Yo le diría, ¿y qué hace Dios de trabajo? Pues si es Dios, Él está sentado en su trono y ya no hace nada. Sí, mi hermano, Él sostiene su creación. Ese es su trabajo. Te sostiene a ti, me sostiene a mí, sostiene su iglesia. Dios sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue trabajando. El Hijo sigue trabajando. La Trinidad completa sigue trabajando. ¿Y quién eres tú para dejar de trabajar? Diría Pablo. ¿Eres más que Dios? Y dices, no, si Dios está ahí en su trono sentado y no hace nada, pues yo también en mi trono, en mi casa, y no hago nada. No, no es lo que Pablo está diciendo. Vean el verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Hermanos, Pablo no quería que olvidaran lo que él les había dicho. Esto es algo importante para la disciplina. Cita, hace un resumen de lo que ha dicho anteriormente y lo expresa en un mandato muy sencillo. Yo lo tengo incluso subrayado en mi Biblia. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así de sencillo. Es que yo ya no quiero ir a la escuela, dice por ahí un muchachito. Y el papá le dice, ya no vayas. Ah, bueno, entonces me voy a quedar a jugar Xbox. No vas a ir a la escuela, está bien, no quieres ir, es tu decisión. Pero aquí, ¿qué? Se trabaja. Aquí se trabaja. Esa debe de ser la realidad. Ya no quiere ir la señorita a la escuela, ya no. Ya le cayó mal la maestra.
Ok, está bien que no vayan, pero en casa se trabaja. Pregúntenle a las mamás si no se trabaja en casa. Pregúntenle. Si alguno, dice Pablo, no quiere trabajar, tampoco coma. Aquellos que no querían hacerlo, había varios ahí que andaban desordenadamente, que no querían trabajar en nada. Ok, no trabajen, pero tampoco tienen derecho a ¿qué? A comer. Ahora, ¿quieres tener derecho a comer? Trabaja. Trabaja. Esta es la idea de Pablo. Estos negligentes hay que dejarlos sin comer para que se vean forzados a actuar correctamente y regresar al trabajo. Ningún cristiano que es capaz de trabajar y no quiere hacerlo, debe ser mantenido por otros para que trabajen por él. Ningún cristiano. Ningún cristiano. Obviamente, si hay alguien con necesidad, ¿qué debe hacer la iglesia? Ayudar al hermano en necesidad. Pero si puede trabajar, ¿qué debe de hacer? Pues que trabaje, hermanos. Es que ya no puede hacer las mismas labores de antes, pero que haga otra labor. Puede hacer otras cosas. Tal vez ya no puede ir a sembrar, tal vez ya no puede hacerlo, ya no tiene la fuerza física para hacerlo. Pero puede hacer otra labor, que haga la otra labor. Que haga la otra labor. El punto es que no puede ser que alguien en la iglesia sea sostenido por ella cuando tiene capacidad física para trabajar. Que se ponga a trabajar. Recuerda que el punto de Pablo es que ellos deben de ser disciplinados, y la disciplina incluye ¿qué? El trabajo. El trabajo. Escucha por qué Pablo da todas estas palabras y este mandato, verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Oímos en plural, Pablo, Silas y Timoteo, hemos oído que algunos miembros de la iglesia no están trabajando en nada para sostenerse. Incluso, no solo no trabajan en nada, sino se entremeten en lo ajeno. Hermanos, esto no sucede en ninguno de nosotros. No nos gusta el chisme, no nos gusta meternos en la vida de los demás, ¿verdad que no? No, es Pablo, no sé de dónde está hablando. Hombres cristianos de Marte, de Júpiter, en la tierra, no nos metemos en la vida de los demás. Ya estamos dentro de su vida. No sabemos la historia del vecino, de la vecina, del trabajo, del de la escuela, y sabemos todos los detalles de su vida y queremos corregir la vida de ¿quién? De ellos, en lugar de corregir la nuestra. Este es el punto de Pablo. Ay, tú quieres corregir a la vecina que no sabe educar a su hijo. Educa el tuyo. No te metas con el de ella. Ese es suyo. Ese es de ella. Ay, pero yo quiero que ese joven se ponga a trabajar porque él podría hacer muchas cosas. No te metas. No es tu hijo, no es tu vida. Deja a ese joven. Ocúpate en tus cosas. No te metas en el asunto del otro, porque no puedes primero arreglar el de él antes de arreglar el tuyo. El Señor Jesús lo dijo de otra manera, ¿no? No saques la paja en el ojo de tu hermano, antes quita la viga de tu propio ojo. Este es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero arreglar la vida de toda mi gente alrededor. No puedes ni arreglar la tuya. ¿Cómo vas a arreglar la vida de otros? Es que deben de ser disciplinados los demás. ¿Y tú qué tan disciplinado eres en tu vida? Te voy a poner una muy sencilla. ¿Cómo guardas tu ropa? Entonces todos se voltean a ver como diciendo, ya ves, te dije, guarda ese cajón, arregla tu ropa. Ahí yo veo si alguien es disciplinado o no. Si puede mantener una vida en orden o siempre tiene un desorden. Es como aquel que tiene calcetines, pero ninguno tiene par. Yo sé que no. Y no he ido a sus casas, pero esto me lo han platicado algunas personas. A los tales, verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo,
que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Este es un mandato, esta es una exhortación. Él les pide, literalmente les dice que se pongan a trabajar. Pónganse a trabajar. Dejen de andar de desordenados, irresponsables. Pónganse a trabajar. Gánense su propio pan. Dejen de exprimir a los demás y gánense su propio pan. Y yo creo que los desordenados empezaron a ser chiquitos y empezaron, ya ves, te dije que nos pusiéramos a trabajar. Ya Pablo nos anda diciendo que somos unos flojos. Y yo creo que sí. Muchos de ellos andaban muy mal. Muy mal. Esto fue para los desordenados. Pero vean el verso 13, les habla a los ordenados. Por si tú dices, yo no soy así, mis hermanas, mi papá, mi mamá, pero yo soy. Vean el verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. La mayoría de los hermanos eran fieles, la mayoría eran trabajadores, y Pablo les dice que ellos debían seguir haciendo ¿qué? El bien. A pesar de que habían abusado de ellos los desordenados, ustedes sigan trabajando y sigan haciendo el bien. ¿Se acuerdan cómo lo dice Pablo en Gálatas 6? Gálatas capítulo 6, 2 versículos, verso 9 y verso 10. Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. No te canses de hacer el bien, mi hermano. No te canses. Siempre que tengas oportunidad de hacer bien a alguien más. Hazle algo bueno a alguien. Trátalo con respeto, con honra. Haz algo bueno por tus vecinos, por tus amigos, tus compañeros. Pero Pablo va más allá, verso número 10, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabes en dónde debemos demostrar mayor bondad que en cualquier lugar del mundo? En la iglesia. Porque aquí están mis hermanos, mi familia de la fe. Ustedes son una familia. Y no porque se apelliden igual, que no lo sé. Son una familia porque son hijos del mismo Padre, tienen como hermano mayor a Jesucristo y entre ustedes se llaman hermanos. Por lo tanto somos una familia, ¿no? La familia de la fe. ¿A quién debemos de hacer mayormente cosas buenas? ¿Con quién? Con nuestra familia de la fe. Con mis hermanos de la iglesia. Si yo sé que hay un hermano en la iglesia que tiene necesidad, ¿qué debo de hacer? Como dice Juan, cerrar contra él mi corazón y decirle, bueno, pues que Dios te bendiga, mi hermano, pero pues yo no te voy a dar nada, porque Pablo dice que te pongas a trabajar. No, hermano, hagamos bien a todos, hagamos bien a todos. No te canses de hacer lo bueno. Siempre que tengas oportunidad, haz lo bueno a tus hermanos. Siempre. Siempre. Nunca es suficiente hacer cosas buenas para nuestra familia. Verso 14, regresamos a Tesalonicenses. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, y esto va directamente ¿para quién? Para los desordenados, aquellos que no querían trabajar. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. El perezoso debía ser identificado y todos debían decir, es él, es este hermano, véanlo, en vez de trabajar, ahí está de perezoso, de ocioso, no quiere hacer nada, quiere que la iglesia lo mantenga. Señálenlo. ¿Y qué dice Pablo? No se junten con él para que se avergüence. Aquí la idea es no se mezclen con él, no participen de sus malas obras, de su conducta, no se contagien de su holgazanería, de su ociosidad. Pónganse a trabajar, háganle bien, pero con él no tengan contacto hasta que se arrepientan. Hasta que se arrepientan. Dice Pablo incluso para que se avergüencen.
para que sienta vergüenza de su mala conducta y se vuelva a Dios en arrepentimiento. Obviamente, Pablo no dice, córranlo de la iglesia, sáquenlo a patadas y que no regrese. No, es hermano, es parte de la familia de la fe, pero necesitamos que se ponga a trabajar, que sea disciplinado. Y mientras no lo haga, apártate de él. Apártate de él. 15, verso 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. El propósito no es rechazar al desordenado, sino restaurarlo, ganarlo para la familia de la fe. Ganarlo. Siempre la disciplina es dolorosa. Siempre. Siempre. Nunca, dice el autor de Hebreos, la disciplina es causa de gozo. Siempre trae dolor. Siempre trae frustración porque queremos hacer las cosas o creemos que estamos haciendo las cosas bien y de repente Dios dice, no, estás mal. Bueno, esta es la idea del pasaje. Esta es la idea de Pablo. Tienes que no tener a tu hermano como enemigo, sino amonestarle como a hermano. Amonestarle como hermano. Y amonestarle significa ayúdale a entender, ayúdale a reconocer su falta, ayúdale a recomponer su situación para que no vuelva a suceder y se pierda. Obviamente la iglesia, esa iglesia que hace siempre cosas buenas, puede ser una influencia positiva en el desordenado. Y aunque Pablo está hablando del trabajo, mi hermano, es el trabajo secular, podemos aplicarlo también al trabajo en la iglesia. Si hay algún hermano en la iglesia que no quiere trabajar en la iglesia y dice, ¿yo por qué? ¿Yo por qué tengo que hacer lo que el pastor quiere que yo haga? ¿Yo por qué tengo que ir a evangelizar si no me gusta? ¿Yo por qué tengo que ir a barrer si no me gusta? ¿Yo por qué tengo que hacer lo que el pastor dice o lo que la iglesia necesita si a mí no me gusta? Bueno, amonesta al hermano, dice Pablo. Ayúdale a entender que está fallando en la iglesia y que la iglesia necesita de su trabajo. Y él también lo necesita. Él también lo necesita. La idea de la disciplina no es castigar al hermano, sino recuperar al hermano para que la iglesia sea bendecida y fortalecida con él. Otra vez, tal vez no hay hermanos que no trabajen, espero. Tal vez no hay nadie que aquí ande desordenadamente como estos de Tesalónica. Pero mi hermano, lo más importante es entender que debemos delante de Dios tener vidas disciplinadas. Vidas disciplinadas. Y Pablo termina con una bendición que vamos a hacer la nuestra esta mañana, esta tarde. Verso 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es signo de toda carta mía, así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo desea que ellos sean bendecidos, llenos de paz, llenos de confianza, que ellos sepan que Dios está con ellos, que Dios no los abandona, que Dios siempre es fiel y que Él siempre cumple su promesa. Pablo quiere que ellos entiendan todo esto, mis hermanos. Y si hay algo que necesitamos en la iglesia, es la unidad que Pablo menciona en este capítulo. Es la unidad que hay a la hora de trabajar como un cuerpo, como una familia, queriendo servir al Señor que nos amó. La división no es algo que Dios le agrade. El hecho de unos ir por un lado y otros ir por el otro no es algo que Dios bendiga. Lo que Dios quiere es que como iglesia entendamos que Él es el Señor de ella y que nosotros formamos parte de ella y que lo que tenemos que hacer es confiar en que Él está con nosotros y en que Él nos va a bendecir. Debemos de ser motivados a ser disciplinados, a ser fieles y a ser entendidos de las cosas de Dios, porque Cristo está cerca.
Cristo está cerca. Y no sé si te acuerdes, pero hay una parábola en donde llega el Señor y había 10 vírgenes, ¿te acuerdas? 10 vírgenes. Había 10 vírgenes prudentes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite suficiente para cuando llegara el Señor y pudieran ir con Él. Las insensatas estaban desordenadas. Dijeron, ya se tardó. De aquí a que viene. Mañana compramos. Estoy segura que así estaban. Como el mexicano, ¿no? Mañana compramos el aceite. Y pasaba un día y pasaba otro día. ¿Y qué decían estas mujeres? Mañana vamos a la tienda a comprar aceite. ¿Y qué pasó? Llegó el Señor, las encontró desordenadas y no entraron con Él. Que Dios no permita que eso te pase a ti en tu vida. Que aprendas a ser disciplinado delante de Él, por tu bien y por el bien de su iglesia. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseña, Señor, a través de ella. Señor, lo único que queremos, Señor, es honrarte a través de nuestras vidas, glorificarte, Padre. Lo único que queremos, Señor, es mostrar a otros lo que tú estás haciendo en cada uno, Señor. Y a pesar de los problemas, de las dificultades, de la persecución, de la tribulación, de la burla, Señor, que pudiéramos experimentar, permítenos, Señor, seguir fieles. Permítenos, Señor, seguir entendiendo, Señor, tu palabra, entendiendo lo que tú has dicho y lo que tú has prometido. Pero, Padre, también ayúdanos a ser disciplinados. Que podamos, Señor, enfrentar la vida, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú nos guardas, que tú nos proteges. Entendiendo, Señor, que lo que tú esperas que nosotros seamos es que seamos hijos tuyos, Señor, pero que vivamos, Señor, de una manera que te honre a ti, que sea digna de ese Dios que nos amó y que envió a su Hijo a morir por nosotros. Padre, bendice esta iglesia, bendice a su pastor, bendice a cada miembro de ella, Señor, y que a través de nuestras vidas, Señor, tu nombre sea glorificado. Es lo que pedimos, Señor, es lo que te suplicamos esta mañana, y lo hacemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quien nos ama. Es por Él que oramos, Señor. Amén. Dios les bendiga, amigos.